Vamos a hablar la sijá de Parashat Vayechi, en Likutei Sijot, Helek Yud, la primera sijá. Esta sijá es una sijá maravillosa, donde el Rebbe trae una historia que ocurrió entre el Rebbe Tzemach Tzedek, cuando era niño, con su abuelo, el Alter Rebbe. Una historia interesante que contó el Rebbe anterior, el Rebbe Rayatz. El Rebbe cita la historia sobre la parashá y lo analiza de una manera muy interesante, muy profunda y con enseñanzas también muy prácticas para cada uno. La historia es en la parashá de la semana, Parashat Vayechi. Esa historia contó el Rebbe anterior, que cuando el Rebbe Tzemach Tzedek era un chico chiquito y estudió en el Heider, estudió en el colegio, el pasuk, Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim 17 shana. Jacob vivió en la tierra de Mitzrayim 17 años. Y el moré, el maestro del Tzemach Tzedek, del chico, les explicó a los niños en el Heider que, basado en lo que dice el Baal HaTurim. Baal HaTurim es un perush de Rabbi Yaakov, Baal HaTurim se llamaba. Es un perush que tiene muchos gimatriaot, iniciales y cosas así de letras y números, que aprende cosas de los Parshiot. El Baal HaTurim dice que los mejores 17 años Jacob tuvo en Mitzrayim. Eso contó el Moré. ¿Por qué? Porque la palabra 17 tiene el valor numérico Tov. 17 vale, la palabra Tov vale 17 en el número. Entonces, por eso, 17 años, Tov, bien, los mejores años que Jacob tuvo fueron los últimos 17 años que vivió en Mitzrayim. Cuando el niño, el Tzemach Tzedek, volvió a casa, preguntó a su abuelo, el chico le preguntó a su abuelo, ¿cómo es posible que Jacob Avinu, el elegido de los patriarcas, tenga sus mejores años, 17 años, que vivió en Mitzrayim, en el lugar más bajo del mundo, no en Israel, solo en Mitzrayim, que ahí tuvo los mejores años? ¿Cómo es posible? El abuelo, el Alter Rebbe, le contestó, está escrito en la parashá pasada, en Vaigash, está escrito que cuando Jacob bajó a Egipto, antes de eso, Jacob mandó a su hijo Yehudá ante él para enseñar, lehorot lefanav goshna, para mostrar el camino en Goshen. Está escrito en el Medrash, y Rashi también lo cita ese Medrash. Amar Rabbi Nehemia, dijo Rabbi Nehemia, que lo mandó a Yehudá adelante, antes, para preparar un lugar de estudio, un Bet Talmud, una yeshiva, para que haya ahí en Egipto Torah y que los Shvatim pueden ocuparse en el estudio de la Torah. Esto dice el Medrash. Rashi lo trae también. Dijo el Alter Rebbe, Lehorot lefanav Goshna. Goshen, la palabra Goshen es el nombre de la ciudad en Egipto donde vivían los Yehudim, pero Goshen también viene de la palabra Vaigash, se acercó, acercarse. Y el Alter Rebbe dijo, cuando un Yehudí estudia Torah, se acerca a Hashem. Y cuando un Yehudí está cerca a Hashem, ahí también cuando está en Mitzrayim, vive. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Por eso los mejores años de Jacob de vida eran en Mitzrayim, como él mandó adelante de él a Yehudá, y él abrió una yeshiva donde los Shvatim van a ocuparse en Torah, y cuando se estudia Torah, uno se acerca a Hashem, y entonces ahí es vida, Vayechi. Hasta acá es el diálogo de la pregunta y la respuesta del Tzemach Tzedek a su abuelo, el Alter Rebbe, y la respuesta del Alter Rebbe. Eso también está en el Ayom Yom, esa historia del 18 de Tevet. Dice el Rebbe, sabemos que las historias de los Rabbeim en general, especialmente las historias que
fueron transmitidos a través de los Rabbeim, historias de diferentes lugares, historias que fueron pasando de Rebbe a Rebbe. Cada detalle de esas historias es justo, es exacto, es preciso y se puede aprender de cada detalle de esa historia. Tanto entender el contenido de la historia, tanto también cada detalle que hay alrededor de esa historia. En todo hay una enseñanza especial, cómo servir a Hashem en la mejor manera. Entonces, tenemos que decir también con esa historia que eso que el Tzemach Tzedek preguntó, y cuando hizo la pregunta cuando era un niño, pero siendo que esto es un sipur, una historia que fue transmitida a través de los Rabbeim, entonces la pregunta del chico también tiene mucha profundidad. Y en la enseñanza y la verdad de la persona, especialmente como dice la Gemara, como Rebbe acá trae la Gemara en Berajot, que dice que cuando vos ves una, como se dice, una calabaza, una verdura muy grande, cuando es chiquitito, ya uno puede imaginarse cómo va a ser cuando sea grande. La Gemara usa eso como metáfora de educación, que a un niño chiquito, en su manera de comportarse o hablar, uno ya puede notar y ver cómo va a ser este chico cuando sea grande. Lo mismo con el Tzemach Tzedek, que esa pregunta que él hizo siendo un niño chiquitito, ya demuestra su profundidad y hay mucho que se puede aprender solo de la pregunta del niño. Y lo mismo también, cuando hablamos sobre la explicación del Tzemach Tzedek, siendo que el Alter Rebbe le contestó a un chico chiquito esa respuesta, tenemos que decir que la respuesta del Alter Rebbe también tiene una enseñanza a cada Yehudí, también un Yehudí que está en nivel de chico, no necesariamente chico en edad, o también puede ser chico en conocimientos, y a él también es importante y tiene mucho valor, mucha importancia la respuesta del Alter Rebbe. Entonces vamos a analizar algunas cosas que tenemos que entender en esa historia para entrar en el tema. Dice, cuando entramos en la historia y pensamos bien en los detalles, surgen un par de preguntas. Pregunta número 1. Aparentemente el Alter Rebbe no terminó de contestar la pregunta del niño, lo que preguntó el chico al Tzemach Tzedek. La pregunta del chico al Tzemach Tzedek fue, ¿cómo es posible que los mejores años de Jacob lo tenía cuando Jacob estaba en Mitzrayim, en Egipto? ¿Qué le contesta el Alter Rebbe? Que a través de estudiar Torah, un yehudí se acerca a Hashem y entonces también en Mitzrayim tiene vida. Pero eso no fue la pregunta del chico. La pregunta no era por qué también en Mitzrayim Jacob sintió vida. ¿Por qué decimos que los mejores años de vida eran Mitzrayim? Y eso no se contestó acá. El hecho que había una yeshiva y que se estudió Torah hace que también en Mitzrayim Jacob tenía vida porque ahí hubo Torah. Pero también había Torah en Israel también, más, me imagino. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? La pregunta fue ¿por qué los mejores años de vida eran Mitzrayim? Y le contesta que por el hecho que hubo la yeshiva de Torah, por eso también en Mitzrayim. Pero eso no fue la pregunta del chico. La pregunta no fue por qué también en Mitzrayim vivió, por qué los mejores años. Eso todavía no está contestado en la respuesta del Alter Rebbe. ¿Dónde está la respuesta de esa pregunta? Pregunta número 2. El chico, cuando preguntó la pregunta que dijo el Moré, que el Moré le dijo el pirush del Bala Turim, pero todavía no lo estudió adentro. Se ve que era tan chiquito el Tzemach Tzedek que él no sabía el Bala Turim solo. Él dijo que el Moré les explicó de esa forma. Quiere decir que el Tzemach Tzedek era un chico muy chiquito. Entonces, cuando el Alter Rebbe le estaba diciendo sobre el tema que Jacob mandó a Yehudá, le dijo, está escrito en el Medrash, y ese Medrash está traído también en Rashi. Quiere decir que puso como principal el Medrash, y dijo que ese Medrash, también Rashi lo dice, que a Jacob lo mandó a Yehudá para abrir una yeshiva. La pregunta es, si se trata de un chico chiquito que todavía no sabe el Medrash, como vemos que todavía no sabía el Balaturim, es decir, que Tzemach Tzedek era muy chico, entonces lo primero que el Alter Rebbe lo tenía que traer es el Rashi. Chico en esa edad, digamos, tenía 5 o 6 años, empezó se estudia Rashi. Rashi es el libro para un chico.
Es un libro para un niño de 5 años, como Rashi mismo lo dice muchas veces. Entonces, ¿por qué el Alter Rebbe tuvo que basar su explicación sobre el Medrash, que Jacob mandó a Yehuda a abrir la yeshiva, y luego agregar que Rashi también lo dice? ¿Por qué no dijo directamente lo que dice Rashi? La tercera pregunta, que es la continuación de la segunda pregunta, es interesante, que Rashi dice que lo mandó a abrir un Bet Talmud, un lugar de estudio, casa de estudio, de ahí va a salir enseñanza, Meorot, que ahí va a salir Ora'á, cómo indicar, cómo cumplir Torah y Mitzvot. Rashi no dice más que eso. El Medrash agrega más palabras en lo que el Medrash dice, un lugar de estudio y un lugar donde los tribus, los Shvatim, van a poder estudiar Torah con esfuerzo. Rashi no lo trae, Medrash sí. Y hará el Alter Rebbe, cuando le contestó al chico, trajo ese Medrash con esas palabras también. Entonces, la pregunta es, ¿por qué eligió esas palabras de Medrash? La pregunta del niño no era sobre los Shvatim, sobre los tribus. La pregunta del niño era sobre Jacob. ¿Por qué Jacob tuvo los mejores años en Egipto? Entonces, ¿por qué sirve, qué agrega, citando el Medrash, que el Medrash lo único que agrega es que también los Shvatim pueden estudiar Torah con esfuerzo? Eso aparentemente no fue la pregunta del chico. Entonces, ¿por qué lo trae el Alter Rebbe en su respuesta? Entonces, son estas tres preguntas que tenemos que entender. Para entender eso, dice el Rebbe, tenemos que entender primero cuál fue la pregunta del niño. Esa es una pregunta más general. Aparentemente, la pregunta del Tzemach Tzedek, la pregunta del niño, no se entiende de un principio. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué Jacob tuvo sus mejores años en Egipto? Cuando uno lee la Torah, se da cuenta solo por qué los mejores años eran en Egipto. Muy simple. ¿Por qué Jacob los mejores años estuvo en Egipto? Jacob tuvo una vida muy sufrida, como ya lo estudiamos, ya lo estamos estudiando los Parshiot desde Parashat Toldot. Jacob todo el tiempo tiene todo tipo de sufrimiento. Y por último, tiene el sufrimiento de su hijo que no sabía si vive, si está muerto, dónde está, y toda la historia de 22 años que Jacob está lejos de su hijo. Y ahora, Baruch Hashem, volvieron a unirse. Y cuando está en Egipto, ve a su hijo Yosef. Y no solamente eso, ve que su hijo Yosef se quedó puro, íntegro, completo, como su hijo, un tzadik, a pesar que ya está tantos años aislado en otro país, en el peor lugar del mundo, en Mitzrayim. Eso no es suficiente motivo. Entonces, ¿cuál es la pregunta del Tzemach Tzedek? Eso mismo, a lo mejor motivo, porque el Alter Rebbe, el Jacob Avinu, tenía una vida tan feliz en estos últimos 17 años. Y no solamente eso, Rashi mismo se entiende que sostiene que esa es la explicación. Rashi trae para Parashat Vaigash, Rashi muy interesante, para Parashat Vaigash, cuando Jacob Avinu recibió la noticia que su hijo Yosef vive. Dice la Torah que Jacob no lo creyó en el principio, no quería creer, porque no podía creer que su hijo vive después de tantos años. Y luego, cuando vio las carrozas llenas de comida, empezó su espíritu, se revivió, como dice la parasha, y Rashi trae qué es lo que pasó. No es porque vio carrozas de comida, por eso se revivió. Rashi dice, cuando vio las carrozas es agalá. La palabra agalá era un simán que Yosef Atzadik lo mandó, el tema de Egla Rufa. Yosef le quería mandar un simán, que él se acuerde de los Torah que estudiaron el último día antes que él se fue, antes que lo vendieron los hermanos. Estaban estudiando los alajot del ternero, que hay que cortarle la cabeza, con toda la historia que la Torah habla de una persona que se encontró muerta en el campo y los Sanedrín tienen que traer un ternero, etcétera, etcétera, todos estos alajot. Y ahí es donde Jacob realmente se le revivió todo su espíritu, porque vio que pasaron 22 años y no solamente que su hijo vive físicamente, sino que su hijo vive completo, íntegro,
en una situación espiritual tan elevado, con todo el tzadik igual que antes, y se acuerda de la Torah que estudió antes también. Por eso dice que cuando Jacob llegó a Egipto y vio a su hijo Yosef, que es en este camino de Torah y mitzvot tan fiel, a pesar de todos sus obstáculos en la vida y su sufrimiento, y dice, Jacob le dijo a su hijo Yosef, ahora que veo tu cara y veo que estás en vida, no se refiere solamente en vida físicamente, se refería también que vio que es un tzadik y que vive una vida espiritual como Jacob le educó. Eso es lo que vio en su cara y eso fue la alegría de Jacob, que lo dijo enseguida cuando lo encontró. Entonces, esta es la mejor explicación para entender por qué los mejores años Jacob no tuvo Mitzrayim. ¿Se entiende? Volviendo a Egipto después de esos años y encontrar a su hijo, Yosef, que de esa manera generó una alegría, un placer, un deleite enorme en Jacob, que por eso Jacob mismo tenía los mejores años en Mitzrayim, como la luz que sale desde la oscuridad. Entonces, no se entiende cuál fue la pregunta del chico, cuál es la pregunta, ¿por qué los mejores años en Mitzrayim? Y ahora tampoco se entiende la respuesta, porque el Alter Rebbe le contesta el tema de la Yeshiva, de Yehudá, eso es la respuesta. ¿Por qué no le contestó la respuesta más clara, más simple que como hablamos? Entonces acá vemos que esa historia necesita entenderlo de una manera totalmente diferente y más profunda. Y acá viene el Rebbe de su manera especial y maravillosa, y el Rebbe abre los ojos de entender la pregunta del chico de un lugar mucho más profundo. Estamos hablando de Tzemach Tzedek, está con chico chiquito, pero el Rebbe Tzemach Tzedek desde chiquito, su pregunta no era una pregunta tan obvia, tan simple, su pregunta era de un lugar mucho más profundo. Dice el Rebbe así, Mitzrayim, sabemos lo que Hasidut siempre dice, la palabra Mitzrayim, como la traducción de la palabra Meitzar, límite, estrechez, Mitzrayim representa lo limitado, una tierra que no permite la revelación del infinito, de la divinidad, de lo que no tiene límite. Justamente es el opuesto. Mitzrayim es un lugar de limitación. Más todavía, como la Parashá lo dice un par de veces, Ervat Haaretz, el lugar más burdo, bajo de la tierra, un lugar de pecado, un lugar de clipá, un lugar donde justamente todo lo divino está oculto, está tapado y no hay revelación de divinidad. Eso es Mitzrayim. ¿Cuál es el tajlit? ¿Cuál es el objetivo de la vida del Yehudí en el mundo? Entiende el Tzemach Tzedek, que lo entendemos todos que estudia Hasidut, que cuál es todo el objetivo final que el Yehudí se encuentra en el mundo, es salir de las limitaciones, ¿sí? Sentir la verdad, que hay una revelación de Hashem, que es el infinito de Hashem, y eso eleva al Yehudí también en su abodá, salir de sus propios límites y servir a Hashem de una manera que supera todos sus propios límites de su naturaleza en Avodat Hashem. Uno de los puntos claves en Avodat Hashem, como Hasidut habla siempre, y el Alter Rebbe trae en Tanya, que esto es Yetziat Mitzrayim. Tanya, en Torah, diferentes Mamarim, Yetziat Mitzrayim es salir de las limitaciones del cuerpo, del alma animal, de nuestro carácter, nuestros límites también espirituales, y superar todo tipo de límites y entregarse al infinito. Acá entonces viene la pregunta del Tzemach Tzedek a su abuelo, al Alter Rebbe, es una pregunta mucho más profunda. Yo entiendo, dijo el chico, sé y entiendo que el Jacob en sus últimos 17 años estaba muy contento, muy alegre, llegó a tener la alegría máxima de su hijo que está en vida y que es fiel y espiritual, etc. Todo perfecto, eso yo sé, eso no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿está en Mitzrayim? Para llegar a tener esa felicidad, tuvo que bajar a Mitzrayim, a un lugar que el lugar no te ayuda a conectarte con el infinito. Un lugar de limitación. Entonces, con toda la grandeza de Yosef y con todo el encuentro y con toda la alegría de ese reencuentro, todo perfecto, pero estar en Egipto, en un lugar de limitación, en Avodat Hashem, hay un descenso. Ya no está con esa conexión al infinito como lo tuvo antes.
ahora no puede hacer esa tarea que el Yehudí tiene que hacer de salir de las limitaciones del mundo, sentir lo divino como está arriba de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, por eso la pregunta es, ¿cómo podemos llamar los mejores años en un lugar limitado, oscuro y bajo como Mitzrayim? Especialmente que estaba antes en un lugar totalmente opuesto para bien. Estaba en Eretz Israel, un lugar donde, como Yitzhak era Olat Mimá, una ofrenda totalmente entregada a Hashem, Kodesh HaKodashim. ¿Qué más puede hacer, puede haber de estar en Eretz Israel? Llegando a Mitzrayim era un descenso en ese aspecto. Entonces vuelve la pregunta, ¿cómo puede ser que los mejores años estuvo en un lugar así? Entonces la pregunta es de otro nivel, la pregunta es de otro ángulo. Entonces en eso está la pregunta. Mitzrayim es un lugar de límite y estrechez, un lugar de ocultamiento, un lugar de oscuridad, y en eso hubo un descenso, y en eso ¿cómo puede ser que los mejores años serán en Egipto? Y para contestar esa pregunta, sobre eso el Alter Rebbe le tuvo que dar otra respuesta. ¿Cuál es la respuesta del Rebbe, del Alter Rebbe? Le dijo entonces el tema del estudio de la Torah. Dijo, Jacob vino antes de llegar a Egipto, preparó una yeshiva donde ahí van a estudiar Torah en Mitzrayim. Torah te eleva en un nivel tan especial, tan alto. A través del estudio de la Torah uno puede estar en Egipto, en Mitzrayim, y a pesar de eso estar en pleno vida, en lo máximo de vida, totalmente por encima de todo tipo de límite que Mitzrayim te quiere tratar de poner. Torah eleva a la persona a un lugar que está por encima de los límites del lugar donde uno se encuentra. Puede estar uno en Egipto, en el lugar más limitado y bajo del mundo. Cuando estudia Torah, vive una vida eterna, una vida verdadera. Dice el Rebbe. ¿Cuál es la explicación de eso? Como dice el Tanya, la Torah, su origen y raíz es en la esencia misma del Ein Sof, la esencia misma de Akadosh Baruj Hu. Como dice el Tanya, que cuando Hashem nos entregó la Torah, Hashem entregó su esencia en la Torah. Noten la Torah, Natan Lanu, Hashem nos entregó la Torah, se entregó a sí mismo con su Torah. Anoji, como dice la Gemara, Anoji, yo, la esencia, Anana, Shikta, Vit, Avit, es el Rashi Tevot. Yo a mi esencia lo entregué en mi Torah. Entonces en la Torah se encuentra la esencia de Hashem. El Yehudí estudiando Torah se conecta con la esencia. La esencia de Hashem está totalmente por encima de cualquier tipo de límites de arriba, de abajo, de atrás y de adelante, de Israel y de Egipto, de todo tipo de limitaciones. Entonces, a través del estudio de la Torah, uno puede estar abajo. La Torah mismo descendió acá abajo a este mundo y sigue siendo Torah Hashem tal cual como está arriba, como el Alter Rebbe lo explica en Tanya, capítulo 4 y 5. Torah en todos sus niveles es la esencia de Hashem. Nunca nunca perdió, nunca se debilitó esa esencia que la Torah tiene. La Torah siempre donde esté, siempre es una sola cosa que Hashem. Hasta que la Torah, aunque se inviste en temas materiales, en temas del mundo y analiza esos temas, sigue siendo siempre el mismo infinito como antes. Por eso, dice el Alter Rebbe a su nieto, cuando un Yehudí está pegado al estudio de la Torah, y como el Tanya también dice que cuando uno estudia Torah hay una unión, Yihud Nifla, unión maravilloso que no existe en el mundo, un tipo de unión de esa forma. Y eso eleva a la persona y lo saca de todas las limitaciones del mundo y desaparece todo tipo de ocultamiento de Egipto, toda estrechez y limitación. Y estando en Egipto puede tener los mejores años. Por eso dijo la Alter Rebbe al nieto, cuando la Yehudá fue mandado antes a abrir una yeshiva donde haya Torah, entonces no hubo un descenso, no estaba bajo de Egipto, no hubo una herida que pensábamos que hubo. Estando en Egipto, Jacob estaba atado al infinito a través de la Torah y por eso se podía tener los mejores años en Mitzrayim. Eso contesta solamente una parte de la respuesta, de la pregunta. ¿Por qué es posible tener los mejores años en Egipto? La pregunta es ¿por qué? Pero ¿por qué decimos que los mejores años son en Egipto?
Bueno, entiendo que el estudio de la Torá lo que te da es esa fuerza de superar los límites de Egipto y poder estar en Egipto conectado con Hashem. Pero todavía es igual que en Israel. Y como dijimos recién, si estás conectado con Torah, estás conectado con la esencia, en la esencia de Hashem no hay diferencias entre ningún lado, entonces es igual. Pero sigue todavía picando la pregunta, ¿cuál es el tema de decir que lo mejor de su vida era en Egipto? ¿Por qué lo mejor? Sobre eso Rebbe sigue adelante y dice, para entender por qué los mejores años eran en Egipto, acá el Alter Rebbe lo tuvo que traer el Medrash, no solo Rashi, lo que el Medrash agrega, que la yeshiva fue para que los shvatim pueden esforzarse en el estudio de la Torah. Shvatim, los tribus. Eso es lo que hizo que fueron los mejores. ¿Cuál es la explicación de eso? El Rebbe lo va a explicar ahora adelante en la Sijá, pero anticipando también una introducción. Para entender por qué el estudio de la Torah en Egipto fue lo mejor para Jacob más que el estudio de la Torah que hubo en Israel y que eso hizo que Jacob tuvo los mejores años en Egipto, tenemos que mirar en un discurso del Tzemach Tzedek, el mismo Rebbe que cuando era niño preguntó a su abuelo esa pregunta, ese mismo niño, cuando más adelante en su vida, cuando ya era Rebbe, hay un Ma'amar del Tzemach Tzedek sobre ese mismo pasuk, donde ahí vemos la profundidad del tema y basado a eso podemos entender qué es lo que el Alter Rebbe lo dijo en la respuesta. El Ma'amar del Tzemach Tzedek dice así, Vayechi Yaakov en Mitzrayim 17 años, dice el Tzemach Tzedek en el Ma'amar, 17 tiene valor numérico Tov, como dijimos antes del Balaturim, bien, dice el Tzemach Tzedek, los 17 años que Jacob tuvo en Egipto, Jacob llegó a ver el bien que es la luz. La luz se llama bien. Vayar Elohim et ha'or ki tov. Hashem vio a la luz, que es bueno. Ese tov, bien, 17, se refiere a esa luz. ¿De qué luz estamos hablando? Es la luz que viene a través de la oscuridad. Y como dice el Pasuk, dice el rey Salomón en Coelet, la ventaja de la luz cuando surge desde la oscuridad. Esa luz es una luz mucho mejor, es una luz mucho más profunda que una luz natural. Y eso es el bien de Jacob que tuvo en Egipto. A través del descenso en Egipto, dice el Tzemach Tzedek, Jacob logró a ese bien, a esa ventaja, Yitron Haor, que hay sobre cuando la luz viene desde la oscuridad, cuando la oscuridad se transforma en luz. En esa explicación del Tzemach Tzedek, podemos llegar a entender la profundidad de la respuesta también, lo que el Alter Rebbe se refería. Vamos a tratar de entenderlo mejor, dice el Rebbe. ¿Qué significa Yitron Haor min HaChoshech? La luz tiene una ventaja mayor desde la oscuridad. Encontramos en los Mefarshim y en Hasidut dos maneras de explicar ese versículo, esa frase de Rey Shlomo. Una manera de decir es la luz, la ventaja de la luz es cuando ilumina la oscuridad. Y cuanto más oscuridad hay, se ve más la ventaja de la luz. No es igual cuando hay poca oscuridad o cuando la oscuridad es más densa, cuando es más, cuanto más oscuro, más denso, más pesado la oscuridad es, ahí se ve la fuerza maravillosa de la luz que puede también afectar, influenciar, iluminar un lugar tan oscuro. Yitron Haor min HaChoshech. Cuanto más oscuridad hay, se ve más la grandeza de la luz que puede combatir con una oscuridad tan grande. Eso es una manera de entenderlo. Es una manera más simple. Después hay una manera más profunda que Hasidut dice. Yitron Haor min HaChoshech es, no la luz que ilumina la oscuridad mismo cuando se transforma en luz. Existe a veces donde la oscuridad mismo llega a revertirse, a transformarse y la oscuridad se hace luz.
cuando la oscuridad llega a transformarse en luz, esto es una luz mucho más elevada. Y Tronahor, la ventaja de la luz es una luz que surge desde la oscuridad. Esto es de un nivel mucho más profundo de luz. La diferencia entre las dos maneras de explicar, hay que traer ejemplos, a ver, acá no trae, pero a veces está explicado ejemplos donde la oscuridad misma se transforma en luz. Uno de los ejemplos que está traído en otros lugares es, por ejemplo, cuando a veces hablamos de enfermedades, donde se usa el veneno para curar, se usa la enfermedad mismo para combatir la enfermedad, cosas así, vacuna, etcétera, cosas que tienen que ver con donde sacamos desde la oscuridad y eso mismo se transforma en fuente de luz. Entonces, si analizamos estas dos explicaciones de Itrona Or Mina Hoshech, la diferencia entre la primera explicación y la segunda, dice el Rebbe así. En la primera explicación, la oscuridad es solamente un medio para ver la ventaja de la luz. Es decir, en el mundo de la luz, lo que existe es luz nada más. Acá no hay, la luz no tiene que ver con la oscuridad. La luz es pura luz. Y al contrario, cuanto más luz y más potente la luz es, llega a anular la oscuridad. Entonces la idea es anular la oscuridad. Para la luz misma no existe la oscuridad. Al contrario, para nosotros, la gente que estamos en el lugar de la oscuridad, nosotros disfrutamos de esa luz cuando vemos cómo esa luz llega a combatir la oscuridad. Pero hablando del ángulo de la luz, existe solo luz, no existe otra cosa. En cambio, en la segunda explicación, ahí es el punto, hay oscuridad, justamente. La oscuridad existe y hay que trabajar con esa oscuridad. Y esa oscuridad se tiene que revertir y transformarse en luz. Y el trabajo de la luz es agarrar esa oscuridad y llevarlo también al mundo de la luz. Entonces, esto es la diferencia de primera explicación y segunda explicación. Acá, lo que el Alter Rebbe le estaba diciendo a su nieto, el Tzemach Tzedek, entonces, explicando el versículo, Vayechi Jacob be'eretz Mitzrayim, lo que la Torah quiere decir, no es decir que Jacob siguió siendo Jacob, aunque bajó a Egipto, como la primera manera. Jacob era la luz que estaba con toda su fuerza, a pesar que bajó en Egipto. No es eso. Sino que Jacob transformó a Egipto. A través de Egipto llegó a esa luz tan profunda. Quiere decir que acá estamos hablando como la segunda manera, que Jacob Avinu llegó, como el Tzemach Tzedek dice, que desde la oscuridad él lo revertió, lo transformó y llegó a un nivel de luz mucho más profundo. Entonces, basado a eso, vamos a ver dónde está insinuado eso en la respuesta del Alter Rebbe. Claramente no lo dijo. El Alter Rebbe no menciona todo ese tema de luz y oscuridad en su explicación. Está hablando con el Tzemach Tzedek, ahora vamos a ver adelante por qué no lo dijo todo eso. Pero sí lo insinuó. ¿Dónde está insinuado esa respuesta en las palabras del Alter Rebbe? Dice el Rebbe en forma maravillosa, eso es el Medrash. Lo que el Medrash agrega, que el motivo por qué abrió la yeshiva era para que los shvatim pueden ocuparse con esfuerzo en el estudio de la Torah, y shvatim hogim batorah. Quiere insinuar esa explicación de la oscuridad que se transforma en luz. ¿Por qué? Dice Rebbe algo maravilloso. La diferencia entre los Avot y los Shvatim está explicado en Hasidut. La diferencia entre los patriarcas, los Avot eran Neshamot de Atzilut, eran almas especiales de pura luz, puro Atzilut. En su mundo no existía oscuridad. Entonces, para Jacob bajar a Egipto siguió siendo luz, a pesar que el lugar es Egipto, él está por encima de eso, porque es una Neshama de Atzilut. Pero los Shvatim no eran almas de Atzilut. Hasidut dice, los Shvatim eran almas de Biyah. Ya es Biyah y Tzirah de mundos inferiores. Entonces los Shvatim, para ellos, la oscuridad de Mitzrayim los afecta. Entonces, ¿qué es lo que hizo Yehuda? Un lugar donde se estudia Torah para los Shvatim,
Para los Shvatim, que son parte del mundo, pertenecen al mundo de separación, como hablamos también en la Sijá de Vayeshe, que el tema de los Shvatim es estar en el campo, juntar espías separadas y transformar la oscuridad en luz. Su Torah en Egipto hace no solamente traer una gran luz de arriba, sino que la oscuridad de Egipto mismo se transforma en luz. Esa tarea se hizo a través de esa yeshiva que Yehudá abrió en Mitzrayim, ¿sí? Transformar la oscuridad mismo en luz, y eso generó el Yitron Haor Min HaChoshesh como la segunda explicación de la oscuridad mismo se transforma en luz. Esa luz es una luz mucho más potente, mucho más elevada. Por eso también dijo esforzarse en Torah. El esfuerzo en Torah, como explica Hasidut, que esa Torah que viene de la oscuridad es esa Torah que llega con esfuerzo, con preguntas, con cosas que uno no entiende en principio, tiene que romperse para entender, como Hasidut explica la diferencia que hay entre Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, que en Bavli existe más esfuerzo, más preguntas porque cuesta más entender. Esa idea lo tenemos de acá, esa es la idea del Ogim Torah, de los Shvatim, la oscuridad que se transforma en luz. La pregunta que uno va a hacer entonces, pero Jacob no está en ese nivel. Como dijimos antes, la pregunta del chico fue por Jacob. ¿Cómo es que Jacob tuvo los mejores años en Egipto? Si Jacob no estaba en ese nivel, para él la oscuridad de un principio no existe, es una llamada Tzilut. La respuesta es a través que Jacob se ocupó a abrir esa yeshiva, donde sus hijos Shvatim van a estudiar y vivir y esforzar a Torah. Él también benefició a través de eso, como él es el que inició eso, él también recibió de esa ventaja que para él también, él llegó a recibir ese nivel de luz que se transforma, que llega desde la oscuridad. Por eso Jacob también, sus mejores años de vida, era esa vida, esa Torah que vino desde la oscuridad. Como Hasidut siempre dice, que Biyá, el trabajo en el mundo material, genera una elevación también en Atzilut. El estudio de los Shvatim generó una elevación en Jacob también. Y por eso dice el Rebbe también en la llamada 32, que eso es el tema que por eso los Shvatim y no Yosef. Y en este punto enfatizamos la ventaja de los Shvatim. Yosef es el máximo, Yosef en esta parashá, siempre Yosef. Pero en ese punto que hablamos recién se entiende que la idea está en los otros tribus y no en Yosef. La explicación es porque Yosef tenía ese nivel de Atzilut también. Yosef era la continuación de Jacob. Eile Toldot Jacob Yosef. Yosef es el que lleva los niveles de Jacob abajo al mundo, pero de un lugar superior. Él no está en la lucha. Yosef no era. Yosef de un principio era una llama más elevada que tenía la capacidad de proyectar a Jacob, bajar a Jacob a Egipto. Pero mirándolo desde abajo, de esos los otros Shvatim. Ellos eran Neshamot de Biyah, Neshamot más mundanas, y que ellos se conectan desde abajo, eso es la oscuridad que se transforma en luz. Por eso enfatizamos acá Yehudá y las otras tribus, y no Yosef. Eso es Shamana 32. Entonces, hasta acá entendemos en forma maravillosa cuál fue la pregunta del niño y cuál fue la respuesta del Alter Rebbe. Mucho más profundo de lo que uno lo lee en principio. Ahora se entiende, la pregunta es mucho más profunda. ¿Cómo puede ser que en los límites y la oscuridad de Egipto no lo bajaron a Jacob de su nivel? Eso es por Torah. La respuesta del Alter Rebbe, ¿por qué los mejores años? No solamente Torah, sino los mejores años es porque la Torah es esa Torah que está relacionado con Egipto, que es la Torah, que es la luz que viene por intermedio de la oscuridad, y esa luz es una luz mucho más potente, por eso los mejores años es en Egipto. Todo perfecto. Pero todavía surge una pregunta, ¿por qué todo eso no está claro? ¿Por qué el Alter Rebbe lo dijo solamente a través de insinuarlo, de remes, en forma de insinuar, y no lo dijo claramente? La ventaja que hay en el estudio de la Torah en Egipto, que la oscuridad que se transforma en luz es un nivel mucho más alto. ¿Por qué no está claro? Como falta, uno lee la historia en el Ayom Yom, lee la historia y no ve
toda la respuesta, necesitas toda la sijá esta para entenderla, pero ¿por qué el Alter Rebbe al chico no lo dijo claro la respuesta? Lo dejó así en el aire. Muy interesante. Acá viene un punto fundamental que Rebbe nos está enseñando en educación de chicos. Muy importante, eso es lo que vamos a decir ahora de la sijá de Rebbe acá en Siftes. Dice Rebbe acá algo muy importante. La manera como un yehudí tiene que servir a Hashem y cómo tenemos que educar a un niño en el servicio de Hashem tiene que ser recto, no rebuscado. Nosotros tenemos que enseñarle a un niño sur merá v'aseitov. Primero, alejate del mal. La oscuridad está mal. Y vos tenés que hacer tu abodá con principio de tov, luz, bien. No busques cosas complicadas. No trates de complicar tu vida. Al contrario, a un chico hay que aclararle que lo oscuro está mal y la luz está bien. Y uno tiene que empezar directamente la verdad de su vida, enseñarle a un chico, ponerlo sobre un terreno de luz y de bien. A pesar que Hasidut habla y todos los medrashim y cosas que nos enseñan la importancia que hay cuando uno logra transformar la oscuridad en luz. Y todo lo que hay en las pruebas, Hasidut explica, nos misionó, todos los obstáculos y todas las dificultades, y Dafka cuando hay obstáculos y cuando hay oscuridad y uno sobrepone todo eso, esto te eleva a un nivel mucho más alto, y si no hubiese tenido la prueba, no hubiese llegado a ese nivel, y sabemos la fuerza que hay en la Teshuvá, que a través del Teshuvá y retorno, también los pecados se transforman en méritos, y la luz que se transforma en la oscuridad, esa oscura luz es luz mucho más potente, como dijimos antes. Todo eso, 100% correcto y es bueno, pero a un niño no hay que educarlo con eso desde el principio. Esto es secundario, esto viene después. Cuando uno ya se encuentra en un lugar de peligro, uno ya está enfrentando pruebas en su vida, ¿sí? Ahí le estás explicando cómo uno tiene que tener el enfoque sobre estas cosas, que al contrario, que a través de superar los obstáculos se va a elevar mucho más alto. O lo mismo uno que ya cayó en los pecados y que está ahora en una situación donde tiene que hacer teshuvá, ahí sí viene el mensaje que la teshuvá hace que los pecados se transforman en méritos y el Baal teshuvá está en un nivel más alto del tzadik. Todo eso es cuando ya está sucediendo. Pero pararse una persona, un chico recién nacido, y ponerlo en un lugar de peligro, diciéndole, mira, la oscuridad es lo máximo porque eso se transforma en luz, llega al nivel más alto, entonces lo vas a meter a un lugar de riesgo, de peligro, de oscuridad. Eso no existe. Eso no es la manera. Como dice la halajá, está prohibido pararse en un lugar de peligroso, es una halajá de peligro, es una halajá de cuidar el cuerpo. Un yehudí no debe entrar en un territorio peligroso para entrar en peligro. Lo mismo también espiritualmente. Uno no debe exponerse a pruebas, a dificultades en la vida. Y un lugar donde puede llegar a caer un pecado está prohibido. En Alajá hay muchos alajot, no se puede pasar por lugares donde hay pecados, lugares que pueden a la persona generar batallas internas y cosas y atracciones a cosas prohibidas. No se puede ni pasar por ese lugar. Uno no debe exponerse a los obstáculos. Es más todavía, todos los días decimos a la mañana en la tefilá, a la mañana en los brajot matutinos decimos, pedimos a Hashem que no nos traiga a situaciones de prueba, que pedimos que Hashem no nos lleve a ese lugar. Entonces, por eso, cuando vos educas a un niño, como en este caso el Alter Rebbe está hablando al Tzemach Tzedek como chico chiquito, que todavía está en la edad de educación, no lo podés explicar de forma clara qué importante y qué bueno que hay en ocuparse con la oscuridad y transformarla en luz. Al contrario, le tenés que enseñar cómo uno tiene que alejarse de la mal, alejarse de la oscuridad. Un principio no estar en esa situación. Por eso el Alter Rebbe al Tzemach Tzedek no lo explicó, toda esa explicación que hablamos, cuál es el tema de la oscuridad que se transforma en luz. 100 más adelante,
Cuando el Tzemach Tzedek creció y llegó a un nivel mucho más alto en su conocimiento y hablaba con toda Israel que están en diferentes situaciones, ahí sí pudo entender, y por eso también en sus Mamarim explica todo este tema, en esa gran ventaja que hay en el Galut Mitzrayim, la ventaja de la luz que viene por intermedio de la oscuridad. Eso es más adelante. Maravilloso. Dice el Rebbe, vamos a resumir lo que estudiamos hasta ahora, la historia con su explicación, y vamos a ver qué enseñanzas concretas podemos tener de todo eso. Dice el Rebbe, analizando esa explicación que hablamos hasta ahora, esa historia con sus detalles, aprendemos de acá algunas enseñanzas muy importantes en la vida nuestra hoy, y en eso mismo en diferentes detalles. Número 1, lo que aprendemos de esa historia. A pesar que Jacob vino bajando a Egipto, tenía la alegría más grande del hecho que Yosef está en vida y tiene un buen comportamiento, pero a pesar de todo eso, el Tzemach Tzedek sigue preguntando cómo puedes tener tus mejores años en Mitzrayim. Quiere decir, esa pregunta es una pregunta que a nosotros también nos tiene que interesar. Un Yehudí se tiene que preguntar constantemente esa pregunta. El objetivo no es estar en Egipto. Un Yehudí tiene que tratar de un principio no encontrarse en lugares como Mitzrayim, limitación, oscuridad. Si yo puedo de un principio no estar en todo ese lugar, estar en un lugar donde no existen todos esos obstáculos, como dijimos antes, tengo que tratar no estar ahí. Eso por un lado. Por eso es la pregunta. Por otro lado, tenemos que también saber la respuesta. Que si la vida me llevó a ese lugar, si por algún motivo Hashem quiere que yo me encuentre en Mitzrayim y no me puedo escapar de ahí por algún motivo, tengo que ocuparme que mis mejores años sean en Mitzrayim. ¿Cómo hago que mis mejores años sean en este Mitzrayim? Nos toca. Hashem te puso en un país, en una tierra, en un entorno donde estás rodeado con todos estos obstáculos y con toda esa oscuridad. ¿Cómo hago? Y no me puedo escapar de ahí. Tengo que vivir en ese lugar. ¿Cómo hago que ese lugar sea no solamente bien, sino que lo mejor, sacar lo mejor de este lugar y tener mi mejor vida en este lugar? Ahí viene la respuesta al segundo punto. ¿Y cuál es la respuesta? Número 1, Torah. Como el Alter Rebbe le dijo al chico, que es las palabras claras que lo dijo sin la explicación que vino más adelante. El camino recto, como dijimos antes, como uno tiene que servir a Hashem en forma recta. ¿Sí? A pesar que estamos en este mundo, a pesar que la Neshama bajó acá abajo porque Hashem decretó que el alma tenga que encontrarse en Mitzrayim, ¿sí? Y estando en Ervat Aretz, el lugar más bajo del mundo, tengo que saber que yo tengo una tarea en este mundo. No solamente no caerme en Egipto, sino hacer una morada para Hashem en este mundo. Bajar a Hashem, proyectar a Hashem su esencia en el lugar, dirá para la esencia de Hashem en el mundo más inferior. ¿Cómo lo hacemos que en este mundo inferior que sea una morada para Hashem? El estudio de la Torah. Si yo me conecta con Torah y vivo con Torah y estudio Torah, que es la voluntad y la jochma de Hashem que está por encima de limitaciones, tengo la capacidad de elevarme por encima de todas las limitaciones, a pesar que estoy en un lugar de Mitzrayim. Y no solamente que Mitzrayim no me va a bajar, sino al contrario, los mejores años de vida voy a tener en eso, vivir en Mitzrayim. Eso es el camino recto. Torah es lo que te hace, en un principio, no está subyugado a la clipa de Mitzrayim. Pero si la persona, por las circunstancias de la vida, cayó también en Mitzrayim y pecó y arruinó su camino en la vida, aparentemente ya cayó abajo del dominio de Mitzrayim. ¿Cómo yo puedo tener el Vayehi? Allí vienen las palabras que el Alter Rebbe lo dijo solo en forma de insinuación, y el Tzemach Tzedek lo explicó más adelante en la vida. Nunca bajes los brazos, porque Teshuvah, el esfuerzo dentro de la oscuridad, no solamente que no vas a tener menos,
Al contrario, vas a llegar a un nitrón ahora, esa ventaja de luz que viene desde la oscuridad, de la manera más alta de luz cuando viene desde la oscuridad. Punto. Una persona puede pensar, como dijimos antes, que es tan importante, tan elevado esa luz que viene desde la oscuridad, ¿por qué no ir directo a ese lugar? ¿Por qué no podemos directamente empezar y entrar en ese lugar de oscuridad y elevarlo? Por eso el Alter Rebbe no lo dijo en forma clara, lo dijo eso solamente en forma de insinuación, como dijimos antes, para decirle, mira, no hay que buscar problemas, como dijimos. Uno no debe buscar trucos, buscar cosas sofisticadas. En principio, un yehudí tiene que buscar el camino de Sur Meraba Seitov, el camino recto en Avodat Hashem, de alejarse del mal y elegir el bien y estudiar Torah sin buscar obstáculos. Y como dice la Mishnah también, el que dice voy a pecar y después voy a retornar, no te van a ayudar a retornar, como dice la Mishnah, y vas a caer de tu nivel inferior también. Por eso no te metas en eso. Si te toca hacerlo, sepa la grandeza de tu labor, de lo que puedes hacer. Pero si no te toca hacerlo, mejor no lo hagas. Y si la persona va a seguir diciendo, entonces, si yo nunca me voy a meter en esa oscuridad, y nunca no me voy a meter en esta mitzvah, en esos obstáculos, me va a faltar esa gran ventaja de la luz que viene por intermedio de la oscuridad. Me va a faltar esa ventaja. ¿Cómo voy a conseguir eso? Quiero tener ese nivel también. Y si yo no voy a meterme en esa jaula de león, digamos, esa oscuridad, ¿cómo voy a tener ese nivel? Nunca lo voy a tener. Eso también está insinuado en la respuesta del Alter Rebbe, como dijimos antes. Así como Jacob vino, él no estaba en ese nivel. Él era una llamada Atzilut, pero a través que él armó una yeshiva para sus hijos, a los Shvatim, él también benefició de ese nivel. Lo mismo también con cada Yehudí. A través que yo me ocupo con la gente que están lejanos de Torah y Mitzvot, ¿sí? Y hago yeshiva y enseña Torah y acerca a otro yudí que está lejano del cumplimiento de Torah y Mitzvot para que haga teshuvah, a través de trabajar con otro yudí, hacer teshuvah, yo también voy a tener parte en esa luz adicional que vino por intermedio de la teshuvah de mi amigo, porque yo también lo ayudé a hacer teshuvah. Entonces, con esa abudá vamos a lograr pronto la llegada de Mashiach, como dice el Zohar, que Mashiach va a hacer que los tzadikim también hagan teshuvah, y esto es lo que esta sijá nos viene a enseñar, basado al primer pasuk de la parashá y con la historia de Tzemach Tzedek y el Alter Rebbe, la fuerza, la magnitud que hay estando en Mitzrayim, ahí estudiando Torah, cómo eso te ayuda, por un lado, a superar todos los límites que hay en Mitzrayim, y no solamente superarlos, al contrario, llegar a esa ventaja adicional que hay en la luz que sale de la oscuridad, que esto es la luz completo, y esa es la luz que nos prepara, la luz de la Geulah Shlema con Mashiach Tzidkenu.